¿Sabías que una de cada 4 baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Superstart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Haz lo que quieras. Una frase que impone, ¿no? Frase reveladora, frase que te invita a hacer lo que quieras hacer. Haz lo que quieras. Con el propósito de compartir, hablar, escuchar, reír y disfrutar con mujeres poderosas y sus historias extraordinarias. Bienvenido. Recuerda que sin los puntos finales no podrías seguir escribiendo tu historia. Con esta frase te doy la bienvenida a el capítulo 28 de tu podcast preferido, que se llama Haz lo que quieras. Bienvenidos. Quiero agradecer a la Universidad Cuauhtémoc por las facilidades que nos dan para realizar este podcast, por prestarnos sus instalaciones y su equipo. Muchas gracias, muchas gracias. Les voy a presentar el nombre del capítulo. El capítulo es Duelo del divorcio. ¿Qué tal ese tema? Nos pareció sumamente importante. ¿Ustedes sabían que de cada 100 matrimonios actualmente en este año que acaba de pasar, 2022, suceden 33 divorcios por cada 100 matrimonios? Esta cifra que nos dice, bueno, esto lo sacamos del INEGI y el porcentaje de estas parejas que se divorcian están oscilando entre los 20 años o más de casados. Nos parece muy importante para este podcast tratar este tema, sobre todo con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes. Trajimos a una gran especialista del tema. La voy a presentar. Ella se llama Falou Ramírez. Ella es psicóloga clínica, humanista, docente en educación básica, media superior profesional. Tiene amplia experiencia en salud, educación, desarrollo social, liderazgo, emprendimiento y actualmente está cursando la maestría en educación y procesos cognitivos aquí mismo en la Cuauhtémoc. La invitamos porque consideramos que tiene gran experiencia, sobre todo tratando este tema muy de cerca en sus terapias. Y pues bienvenida, Falou. Me gustaría mucho que pues comenzaras platicándonos del divorcio. Es un proceso difícil, sin duda, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que conlleva esto en una familia? Fíjate que bueno, pues inicialmente pues buenas noches. Yo encantadísima de estar por primera vez aquí con ustedes, compartiendo los micrófonos contigo y bueno, pues escuchando y compartiendo pues todos estos temas, estas estadísticas que estamos viendo aquí a nivel nacional por parte del INEGI, que efectivamente yo escuchaba la semana pasada en el radio este número y pues sí me resultó muy significativo en proporción a, bueno, cuáles eran las cifras en años anteriores o antes de la pandemia, ¿no? Y que esto, bueno, pues vino a desencadenarse todavía un poquito más fuerte después de la pandemia, cuando pues ya muchos tuvieron que empezar a hacer home office y demás, pues cómo fue esta parte de ya estar con mi pareja tanto tiempo, cuando ya pues muchas veces ya hay parejas que aún en el noviazgo pues ya los dos trabajan o ya viven juntos, no siempre tiene que haber un matrimonio o una unión civil o legal religiosa, ¿verdad? Como para pues ya hablar de un divorcio, de una separación. A veces están en la parte de la unión libre, por ejemplo, o de noviazgos de muchos años. Entonces, en esos casos, pues también se pueden llevar a cabo separaciones significativas y pues muchas veces afectaciones tanto en uno como en el otro o en el proyecto de pareja en común, ¿no? Entonces, pues en la pandemia, pues esto vino todavía a intensificarse un poquito más y pues es un tema del que no se habla mucho, pero que es muy común, porque pues a fin de cuentas muchas veces esto decía que solamente son los datos que se registran, o sea, cuando alguien va a firmar un divorcio, a pedir una solicitud de divorcio, pero ¿qué pasa cuando muchas veces se separan? O sea, cuando no se lleva a cabo un proceso de convivencia, el tema de los asuntos legales, ¿verdad? O la solicitud del apoyo de un abogado.
Entonces, en general es un tema muy difícil, muy bonito que me gusta abordar en la parte del acompañamiento psicológico, porque pues definitivamente cuando hay un proceso de duelo por separación, por divorcio, pues efectivamente se afecta a la familia y vamos a entender familia la unión de ambos. Porque muchas veces no puede haber hijos, pero ya hay una familia cuando ya vivo con esta persona, cuando muchas veces a lo mejor ya no vivo, pero pues ocasionalmente ya me quedo con él, ¿verdad? O con ella. Cuando ya vivimos con alguna de las familias, porque ya se empieza un proyecto en conjunto, un proyecto de pareja, un proyecto que ya es el tuyo y el nosotros, ¿no? Entonces, pues muchas veces es con las mascotas, a veces es ya con varios compromisos, ¿no? Sí, y fíjate, bueno, me quisiera parar un poquito, pero no tanto porque sé que es un tema muy amplio, pero el divorcio viene como una consecuencia de problemas, de diferentes motivos, ¿no? Porque las cosas que yo estaba investigando para el programa, venía que el aumento de los divorcios nacía o surgía, era una teoría del empoderamiento femenino acerca a que ya no aguantamos cosas que antes aguantaban nuestras abuelitas, por ejemplo, o a veces nuestras mamás, ¿no? Que se decía que el matrimonio era para siempre, que era tu cruz, lo que pasara, por eso tú te tenías que aguantar, ¿no? Entonces, como viene esta revolución de empoderamiento, de decir, no, pues yo puedo también subsistir sola, entonces como que esa es una de las razones por las que se empiezan a dar más los divorcios y no tanto como si fuera un fracaso o fragilidades, que decía, es que ya no aguantan nada, pues porque habríamos de aguantar, ¿no? Entonces, como entre las razones pueden ser demasiadas, pero mi pregunta es, si depende de la razón, de la ruptura, el duelo como tal dura menos, duele menos o no puede existir el duelo si la razón por la que me estoy divorciando es una razón, no sé, fuerte. Ahí es donde me pregunto cómo, si depende del motivo de ruptura, se vive el duelo. Uh-huh. Pues fíjate que efectivamente es una pregunta muy importante porque definitivamente sí ha venido a influir un poquito el tema de creencias, el tema de cómo hemos ido evolucionando como especie y como, pues desde el tema de la tecnología, las redes sociales, todo esto ha influido en nuestras decisiones, en el uso de la información y hasta en la percepción que tenemos con nosotros mismos y también cómo nos comunicamos con los demás. También estaba dándome a conocer, por ejemplo, varios temas en los que también hablaban de que varias personas, sobre todo aquí en Aguascalientes, también mantienen o inician una relación principalmente por redes sociales, pero también cuántas veces son motivos de conflicto en las relaciones de pareja las redes sociales, ¿no? Hasta el uso del celular, de que de repente usas mucho el celular y no me haces caso, ¿no? Entonces, pues efectivamente hay que tener claro que una cosa, aunque sí ha influido, por ejemplo, también el tema del empoderamiento, porque efectivamente, pues el sistema de creencias de la mujer ha cambiado en la parte de que pues antes no podía tomar decisiones, ni siquiera podía tener derecho al voto, no podía tener derecho a trabajar, no podía elegir sobre su propio cuerpo, tampoco como cuántos hijos iba a tener, pues ahora también, o sea, hasta el tema de divorciarse también era mal visto, ¿no? Hasta por la misma sociedad. El hecho de escribir, el hecho de ser médico, o sea, todo esto era mal visto para una mujer, ¿no? Entonces, pues obviamente ella también ha ido aprendiendo y pues efectivamente el empoderamiento femenino se dio sobre todo ahora que se iniciaron las redes sociales, ¿no? Pero hay que tener claro que una cosa es la separación y otra cosa es la ruptura. Cuando yo hablo de separación, efectivamente solamente hay una desvinculación. Es decir, ya cada uno decide por alguna situación, principalmente uno toma la iniciativa, uno de los dos, puede ser el hombre o la mujer o cualquiera de los dos, porque sabemos que pues ahorita ya hay también otro tipo de relaciones de pareja, no solamente las heterosexuales, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver con que a fin de cuentas alguien lo propone. Muchas veces empieza como una bromita de que ya cuando hay un conflicto, pues ya no quiero estar contigo, shalala, pero pues hay veces que ya se empieza como a manifestar, sin embargo, ya de decir
decirlo, hacerlo, hay una diferencia. Sin embargo, pues ya se consensúa, ya se va avisando a la persona y es cuando es menos difícil generar un proceso de duelo, ¿no? Pero muchas veces es como algo acordado, por así decirlo. Y para que haya una separación física, primero debió de haber habido una separación emocional, cuando ya no nos hablamos mucho, cuando ya no nos tratamos igual, cuando ya hay menos atención, pero aún así es menos dolorosa y muchas veces es consensuada. Entonces tendrá que ver mucho la maduración con la que nosotros tomemos a cabo ese proceso, porque efectivamente no tiene que ver con un proceso de fracaso. Simplemente estoy terminando una relación como una relación laboral también, ¿me explico? O sea, alguna situación de que ya no es lo mejor para mí, ya no es conveniente, ya no me siento bien, simplemente termino esta relación. Muchas veces el tema cultural, social es el que viene a afectar. Sin embargo, donde se vuelve grave o doloroso es cuando se lleva a cabo una ruptura. Porque hay muchas veces pues no es avisada, vamos, ¿no? Sí, es que yo ahorita estoy pensando más en una persona, todo lo que me relatas como en una mujer que está pasando un momento difícil. Me gustaría como que le explicáramos que es un proceso que va a pasar. El duelo tiene etapas y yo en lo personal, conociendo las etapas, cuando llega un momento de duelo, decía, no, es que yo sé que viene la etapa de la negación y así, pero cuando la vives, dices, caray, ya sé a qué se referían. Me gustaría que nos platicaras cada una de esas etapas, pero en el divorcio, cómo pasarlas o cómo sobrellevarlas, cómo ayudarnos a pasar esa etapa. Sí, efectivamente, pues es parte de un proceso, sin embargo, no es como una montaña rusa de que empiezo un proceso y luego ya me voy a la cima y luego me bajo. Muchas veces el proceso de duelo es cíclico, como un resorte, que nos lleva a que a veces tengamos algunas recaídas, porque obviamente hay muchas situaciones que se ponen en juego, principalmente el tema emocional del que no se habla mucho, el tema de la tristeza que no se suele hablar mucho, principalmente también el tema del enojo, que en el caso de las mujeres, pues no es muy permitido todavía socialmente el que la mujer se defienda, el que la mujer ponga límites, el que la mujer demande a un hombre, ¿no? Entonces, pues hay muchas situaciones que influyen, pero efectivamente las más dolorosas, sobre todo en el caso de procesos individuales que yo vivo cuando abordo algún tema de pareja, pues sí tiene que ver mucho con esta situación de que a veces me cuesta trabajo aceptar este proceso de duelo y cada una de sus etapas, y es donde iniciamos con el tema de la negación, cuando yo no acepto la realidad, cuando yo me aferro al pasado, a lo que quiero, a lo que fue mejor y me aferro a la persona, es decir, genero un apego y muchas veces es por un tema de dependencia emocional, dependencia afectiva de que tú eres lo mejor de mi vida, tú eres el amor de mi vida, tú eres mi todo y no puedo tener esta vida sin ti, ¿no? Entonces con el tema del placer, de la satisfacción, de que la persona es mi centro, mi universo, ¿no? Entonces generamos nuestra felicidad en la otra persona y pues obviamente de repente no está y te digo, definitivamente el duelo más doloroso es cuando es inesperado, cuando de repente yo siento que todo va bien y de repente la persona ya no está. Entonces cuando sí se lleva a cabo una ruptura y cuando hablamos de una ruptura es como si te hubiera aventado un coche y de repente entras en un estado de shock, entras en un estado de crisis y muchas veces es un tema de dolor insoportable. Yo te puedo decir que, por ejemplo, desde mi punto de vista, uno de los dolores más fuertes físicos es el tema cuando te sacan una muela, ¿no? Cuando te quebras un hueso. Pero el dolor emocional a veces para muchas personas es insoportable y más cuando no sabe cómo manejarlo, ¿no? Entonces, nos podemos quedar mucho tiempo en temas de negación, ¿no? En el cómo ver que de repente es como si yo fuera en una carretera y de repente me borran todo el mapa, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? Entonces, el tema de la soledad, el tema de ya no está esta persona conmigo, pues puede generar un conflicto tremendo para la persona que no tenía como esa idea de que la relación iba a terminar, porque pues sus expectativas estaban en la relación de pareja, en vivir su vida con esa otra persona, ¿no? Y de repente ya no está. Entonces, la etapa que más nos cuesta trabajo superar es el tema de la negación. Y también como que la negación me suena a cuando dices, va a volver.
o a lo mejor no lo pensó bien. Estaba como confundido cuando me lo dijo y se va a arrepentir, o esos tipos de frases, ¿no? De que te mandan a que no es cierto. No como es que cierto guarda la esperanza. Ajá, guarda la esperanza, o lo voy a reconquistar, ¿no? O sea, yo creo que esas frases suenan más cuando no lo crees, porque dices, como dices, cuando ni lo imaginabas, tú pensabas que estaban bien y de repente o ya está con otra, bueno, infinidad de situaciones y dices, no es cierto, no es cierto. Y entonces después de la negación, que es como muy, yo me acuerdo que... Muy confrontativa, sí, yo diría. Ay, sí, pero... una cruda realidad a veces. Ajá, y el dolor, como dices, es hasta similar al físico. Yo Le duele el corazón, literal. Duele aquí el corazón. Yo me acuerdo que en una de una ruptura de una relación muy larga que tuve, yo soñaba, pero cuando soñaba sentía que me sacaban los intestinos como una semana, como las entrañas, ¿verdad? Ajá, toda una semana, y luego al día siguiente soñaba que me cortaban los brazos, como que heridas, como una parte de mí se me arrancaban. Ay, sí. Y es muy muy real que el dolor es también físico. Y si no sabemos, o sea, es que no nos enseñan cómo vivir el dolor, cómo superarlo. Eso nunca nos lo enseñan, ni siquiera con el ejemplo, porque pues cuando tienes una familia cerrada que a lo mejor no expresa, no sabes tú tampoco ni cómo expresar, y cuando te ves como enfrente de estas situaciones, pues a terapia, ¿verdad? Sí, definitivamente a veces el tema de sentir que algo necesitamos liberar, algo necesitamos sacar, porque de repente el vivir esta sintomatología, porque efectivamente cuando hay un proceso de duelo se refleja y se manifiestan a través de los síntomas físicos, emocionales, hasta espirituales, porque pues de repente compartes tu proyecto de vida con una persona y de repente ya no está, y de verdad pierdes el sentido hasta de tu vida, o sea, dices, ¿en qué momento pues esto que yo tenía planeado pues ya no existe? Me decía un paciente, pues yo ya tenía casa, ya tenía varias situaciones, el viaje del año, del aniversario, y de repente pues ya no se da, entonces pierden un poquito el rumbo, o si no un mucho, ¿verdad? Del rumbo y el sentido de su vida, como la dirección, es como si se quedaran como una barca en el mar sin aire, ¿no? O sea, como toda a la deriva. Entonces recuerdo mucho una película muy bonita que se llama Espíritu Libre, que ahorita está en Netflix, donde nos habla de cómo pasamos un proceso de tristeza profunda, que es la que muchas veces se puede convertir en una depresión. Cuando hablamos de un proceso de duelo patológico es cuando nos consume y de alguna forma esa tristeza se convierte y ese dolor se convierte en depresión. Cuando ya no quiero comer, cuando ya no me quiero bañar, cuando no quiero ver a nadie, entonces me voy cerrando, me voy aislando, ¿no? Y muchas veces cuando se vuelve un proceso difícil. Sin embargo, también hay que identificar que hay diferentes tipos de manejo para la superación de un proceso de duelo ante la separación, ¿no? Y bueno, pues darnos cuenta que a veces depende de la edad. O sea, por ejemplo, no es lo mismo tener una separación o una ruptura cuando yo estoy adolescente, que bueno, una de las más difíciles rupturas es cuando los separan, o son de diferentes estados porque pues no se ven. Entonces, cuando a veces la misma familia, pues como esto de Romeo y Julieta, ¿no? Como cuando pues la misma familia no favorece, pues porque son adolescentes y shalala, pero pues muchas veces no deja de ser importante, es decir, claro, sentir esa frustración, esa impotencia de no estar con la persona que amas y que esté lejos, que no la puedas ver, pues muchas veces genera un dolor muy fuerte. Sin embargo, no es lo mismo a cuando hay hijos, cuando tengo 40 años o cuando tengo 30 años de casada o casado con una persona. Tiene que ver con mis recursos económicos, con mi preparación académica, porque muchas veces también, y con la gente con la que me rodeo, ¿no? Porque muchas veces, así como va a haber personas que me van a ayudar a superar una pérdida, va a haber personas que también hasta como que me llenen más, sí, o limón a la herida, ¿no? Y pues eso genere todavía más dolor, ¿no? Sí. Entonces, pues eso también influye también para saber qué tan delicado puede llegar a ser un proceso de duelo y sobre todo la sanación y la superación de esta etapa. Y hablando de algo delicado, acabas de mencionar los hijos.
Los hijos creo que es un punto muy importante que debemos de aclarar ahorita. Estamos tratando este tema únicamente a la pareja, a nuestro proceso de separación, de duelo, y el tema de los hijos lo vamos a platicar con Follow en la otra semana. O sea, en el siguiente programa, porque lo hablamos entre ella y yo, dijimos, no, es que ese es un tema solo, porque es muy fuerte, muy delicado, y yo sé que muchas se lo están preguntando desde que empezamos el tema, así de, y mis hijos, porque es un peso, es el peso, o hay matrimonios que se basan en esa unión, ¿no? De que dicen, no me separo por mis hijos. Bueno, es muy escuchado eso, aunque sabemos que vienen más cosas detrás, pero hay un peso muy importante, y por eso lo vamos a platicar ampliamente, el divorcio y el mismo duelo del divorcio, pero cómo conectarlo con los hijos. Sí, vamos a cómo conectarlo, cómo dar la noticia. Cómo sobrellevarlo, ¿no? Porque también, bueno, pues vamos a seguirnos relacionando con el padre o madre de mis hijos, y bueno, cómo pues puedo trascender o sí, de alguna forma como transformar esa etapa o esa forma de verla, esa percepción de ver a mi pareja, de ser mi pareja a ser el padre o madre de mis hijos, porque la relación va a ser distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo llevarla desde la parte pues más saludable por el bien de los niños, ¿no? Sin que mis emociones estén involucradas. Bueno, de eso nos vas a platicar la otra semana. Y ahora vamos a regresar. Así que escúchenlo la próxima semana. Sí, pero vamos a regresar a nuestro, o sea, primero es nosotros, ¿no? Porque si tu mamá está mal, tus niños van a estar mal. Bueno, es como si ellos te ven que tú estás destrozada, y es válido, también es válido estar mal, triste, y que vean que pues eres humana y que estás viviendo tu tristeza. ¿Cómo nos recomiendas vivir nuestra tristeza? Ay, sí. O sea, vivirla a lo que da. Y bueno, pues mira, muchas veces es como esta parte de atravesarlo, efectivamente, cómo vivirla platicándola, experimentándola, soltándola, lo que no se habla, no se dice, se oculta, pero tarde que temprano se manifiesta. Y muchas veces es cuando desencadena en trastornos, en el trastorno depresivo, en el trastorno ansioso, o otro tipo de síntomas todavía más graves, al punto de que a veces perdemos la percepción de la realidad, perdemos la percepción del tiempo, descuidamos a los hijos, terminamos por ya no ir al trabajo. Entonces, cuando ya empieza a afectar también nuestra vida cotidiana, nuestra salud, pues es cuando se vuelve más crónico. Entonces, muchas veces empezar un proceso terapéutico, hablar de esto que me duele, llorarlo, darme la oportunidad de decir necesito ayuda, no puedo solo, y hacerme valer de personas que me acompañen en este proceso. Yo creo que lo más importante, duele, pero es como cuando le ponemos alcoholito a la herida, ¿no? Le ponemos ese alcoholito, pero sé que voy a estar bien, ¿no? Porque cuando no hablo de esto, cuando lo contamino con el tema de la venganza, cuando lo contamino con el resentimiento, pues muchas veces sale todo lo contrario, ¿no? Es cuando es más difícil, o cuando no hablo de ello, ¿no? Cuando mejor voy a la fiesta, cuando mejor me alcoholizo, cuando mejor busco a otra relación, ¿no? Entonces es cuando muchas veces pues no superamos de forma efectiva este proceso de duelo. Entonces la mejor forma es atravesarlo, ¿no? Entonces, pues nada más sí quería comentar que es importante que también nuestras radioescuchas vayan identificando, bueno, en qué momento suele ser un poquito más difícil. Viene a ser más difícil cuando nuestra pareja se va sin avisarnos, cuando de repente llegamos y ya no está, o que nos dejan, eso lo hemos visto mucho en las películas o en los videos musicales, ¿verdad? Cuando nomás dejan la nota, o me cortan, así, por bueno, WhatsApp, como dicen, ¿no? Por WhatsApp. Entonces, esas situaciones son muy dolorosas que tienden a afectar más nuestro proceso de duelo o de superación del proceso de la ruptura. ¿No tener un cierre, será eso? Por no tener un cierre, efectivamente, porque nuestra mente no lo ve. Es como parecido a cuando una persona desaparece, pero realmente de nuestra vida. Por ejemplo, cuando que se van al mar, ¿no? Y no sabes dónde. Sí, y no sabes, o el tema del secuestro, cosas así, porque realmente no lo vuelvo a ver, o sea, no veo a la persona. Que decían que se fueron por los cigarros. Sí, se queda con la angustia, ¿no? Sí, se queda con la culpa, con el remordimiento, con la ansiedad, entonces es más difícil. Las preguntas de qué hice, ¿no?
Sí, sí, o dónde estará bien, entonces eso genera pues muchísima preocupación y pues más daño, ¿no? O sea, se alarga el duelo así, ¿no? Porque no puedes ni siquiera empezar el duelo porque no sabes no estar tranquila. por dónde. Exacto. Exacto. No sé. Otra, por ejemplo, es cuando hay violencia. El tema de la violencia psicológica también es una muy fuerte, porque es donde también hay un tema de violencia psicológica y donde uno de los puntos principales es sentirme culpable y estarme juzgando. Tengo más o menos unos 4 años ya de experiencia trabajando más a detalle y más cercana a temas de empoderamiento femenino, de energía femenina, del amor propio con las mujeres, a partir de un proceso de separación que también yo tuve hace 4 años, en el que pues también hay una serie muy bonita, también donde nos habla de limpiando casas, o no me acuerdo cómo se llama la serie ahorita, también está, me parece que en Netflix, donde ella sufre cosas que limpiar, sí. Exactamente, sí, me encanta. Donde también nos habla mucho de este tema de la violencia psicológica y la importancia que tenemos todos como mujeres, como sociedad, sobre todo, o sea, no se trata de una lucha de hombres y mujeres, sino de como sociedad mejorar nuestras relaciones, sobre todo por el bien de nosotros, de las nuevas generaciones y sobre todo de nuestros hijos, ¿no? Entonces, en esa nos habla mucho de la violencia psicológica, donde, bueno, pues obviamente cuando hay violencia física es todavía más grave, porque los daños todavía a veces son hasta de riesgo de vida y de mucho miedo muy fuerte, pero efectivamente la violencia psicológica también nos lleva a veces a sentir que no puedo estar bien sin el otro, o sea, como que siento que si el otro viene, que si me marca, que si me busca, entonces genera un miedo, una angustia, que principalmente lo que más nos afecta en el proceso de separación es el miedo a no poder seguir mi vida, ¿no? De no poder estar tranquila, de no poder ser feliz, de no volver a encontrar a otra persona como esta, mejor que esta persona, porque siento que es lo mejor para mí, ¿no? Entonces, cuando se llega a afectar un poquito más el superar el tema del duelo, ¿no? Cuando se estigmatizan, cuando muchas veces me da vergüenza hablar de esto, muchas veces habla de que sabes que me separé, me divorcié, ya no estamos, ya no andamos juntos, no queremos decirlo en redes sociales, no queremos que nadie se entere porque nos genera vergüenza, nos genera duelo, ¿no? Por muchas situaciones, por ejemplo, de que haya habido una estafa, de que ya se fue a otro país, de que me dejó porque está con otra persona, entonces son temas que de repente pues no se hablan. Y es donde te comento que nos cuesta más trabajo pues sacarlo porque es algo que me guardo para mí, entonces me consume por dentro, ¿no? No, y estar a expensas de comentarios que son muy negativos, como también que se veían juntos. Ay, sí, eso no ayuda. ¡Qué horror! Sí. Se veían tan felices. Y a veces por eso se aíslan las personas. Ajá, o a veces por eso te quedas en relaciones horribles porque la gente te dice, ¡ay, qué bien se ven! Y uno consumiéndose por dentro, ¿no? Pero fíjate que la violencia psicológica como te desvaloriza, o sea, te quita tu valor, pues y a veces hasta tu personalidad o tu identidad. Sí, yo creo que ese es otro tema, violencia. Violencia psicológica, espérenlo para el otro capítulo. Me ha tocado muchas veces que en temas de autoestima y empoderamiento, me lo comentan mucho las chicas en los talleres, ¿no? Que de repente es que dejé de hacer lo que me gustaba, es que ya no sé quién soy, porque de repente, por eso es tan difícil el tema del duelo en la separación o en la ruptura, porque muchas veces perdemos nuestra propia identidad. Dejo de ser yo mismo, o sea, cuando hay un tema de ruptura, por ejemplo, por dependencia, porque de repente ya no estamos juntos, pero no trabajo porque yo me quedé a cargo de los niños, porque de repente yo dependo emocionalmente de ti y siento que tú eres mi felicidad y tú eres mi estabilidad, tú eres el que me da seguridad, pues es cuando más nos genera ese proceso de dolor, ¿no? Entonces, la mejor forma de ir sanando, de ir superando esta situación es pues primero darme cuenta que necesito ayuda. Definitivamente yo creo que es de los dolores más fuertes que puede llegar a sentir un ser humano, porque muchas veces también fuimos acostumbrados a que el amor único que existía era el amor a Dios y el amor a la pareja, ¿no? Entonces, el amor a la pareja, ¿qué pasa cuando me siento solo? ¿Qué pasa cuando el otro ya no está? Entonces, muchas veces, pues es lo que nos cuesta trabajo superar, porque me siento solo. Cuando yo me empiezo a dar cuenta que también tengo una vida, que ya era yo antes que mi pareja, cuando yo ya hacía cosas que me gustaban, cuando también, bueno,
puede haber muchas cosas que disfrute. Por ejemplo, amo las plantas, amo los animales, amo mi trabajo y me empiezo a dar cuenta que también hay otras formas de amor, pues también me empiezo a dar cuenta que puedo estar bien. No se trata de fingir. Tampoco se trata de estar feliz desde el principio, pero yo les comento a mis pacientes, lo más importante es de que recuperes tu bienestar, de que recuperes tu paz, de que recuperes tu tranquilidad. Y cuando poquito a poquito, a través de un proceso, por ejemplo, de terapia y de personas, yo le digo, rodéate de personas que también te hagan sentir bien, de personas que valoren tu presencia, de personas donde tú sientas que puedes ser tú mismo o tú misma y puedes liberarte un poquito de lo que sientes, pues son personas que también te van a ayudar a sentir bien. Yo, desde mi punto de vista, evito la medicación en primera instancia. A veces es necesaria, pero siempre hay que contar primero con los recursos que tiene personales la persona, ¿no? O sea, darse cuenta de su propia historia, darse cuenta de su familia, darse cuenta de que, bueno, pues tiene un trabajo, de varias situaciones, hacer alguna parte para, por ejemplo, distraer la mente, que desde mi punto de vista lo que a veces también conflicta es el tema de el poder que le damos a nuestra pareja sobre nosotros, al punto de que, pues, no dejo de pensar en ellos, ¿no? Entonces, pues, el tema de trabajar con la mente también es muy significativo, ¿no? Pero desde cosas saludables, o sea, ver alguna película, leer un libro, hablar de varias situaciones, pues me va a ayudar a sentirme bien. Pero si yo me alcoholizo, si yo, por ejemplo, no dejo, o sea, empiezo a juntarme con personas que lo único que hacen es atacar a mi pareja o a mí ofenderme, o esta parte, por ejemplo, también como de escuchar canciones de venganza o de dolor o de que eres todo para mí, entonces eso no es la mejor forma de ayudarnos. Yo creo que lo mejor es escuchar música instrumental, o sea, situaciones que te den paz, ¿no? No se trata de fingir, pero sí de procurar estar en paz, no de ser felices, ¿no? Y decir, ay, voy a ser feliz. No, es parte de un proceso, ¿no? Exacto, parte de un proceso es bien importante, nos queremos saltar eso. De que le tenemos tanto miedo, bueno, me incluyo, por eso digo tenemos. Al dolor, ¿verdad? Al dolor. Sí. Y cuando te entregas al dolor, dices, o sea, acabo de pasar un proceso de duelo, pero no de separación amorosa, de una pérdida. Y yo decía, pues ya lloré, y yo no sabía que todavía podía llorar más, porque yo me decía, es que ¿por qué estás triste? Y yo, pues no sé, y luego me di cuenta que no había llorado suficiente, porque yo pensé que tenía unos días para llorar, y no hay límites, o sea, yo les quiero decir, tú llora todo y más, hasta donde de veras ya no puedas llorar más, donde tu tristeza te permita seguir existiendo, ¿verdad? Claro, o sea, date unos espacios para llorar, y eso limpia mucho, limpia el alma, limpia el corazón, el alma, así, sí. Bueno, así lo sentía yo, que llorar me limpiaba, y ahora sí puedes procesar información diferente, buscar un hobby, o sea, puedes pasar al paso 2, pero siempre y cuando te hayas vaciado, o sea, hayas liberado hasta como corporalmente, como que te cansa llorar. Después de una sesión de llorada profunda, no sé si les ha pasado, que hasta sientes como si hubieras hecho ejercicio, ¿no? Sí. ¿No les, así como que dices, o sea, como que respiro más, dice. Ajá, como que te entró más aire a los pulmones porque lloraste un chorro, y entonces ya puedes pasar a lo que sigue, pero no le tengan miedo, ustedes lloren. Permítanse vivir esta etapa. Acompañadas o solas, porque también cuando lloras acá con una amiga, luego hay muchas personas que no saben cómo lidiar con la tristeza ajena. La mayoría no sabemos. Como que entonces, lo evitamos, ¿no? Ajá, y te dicen, no llores. También, que te dicen, no vale la pena. Cuando estás llorando y te dicen, no vale la pena que llores por él. O el no llores también, ¿no? No llores. Y yo, bueno, es que no estoy llorando por él, estoy llorando porque yo necesito sacar, y te limitan mucho es que no llora 3 días. Como si fuera malo llorar. Ajá, sí. Hasta te dicen, no, a un hombre se le llora 3 días y luego te entaconas y no merece tus lágrimas. Ajá, y yo, bueno, se oye bien padre, ¿verdad? Sí. Pero en la realidad eso te va a hacer daño. Limitarte, no se llora 3 días, se llora lo que tengas que llorar. Lo que sea necesario. Y no lloras a él, llora tu cuerpo, porque tus heridas están vivas. Y recientes. Entonces ustedes lloren. Lloren, sí. Si lo tienen que hacer, háganlo con todo.
Exactamente, tienes toda la razón. La idea es darnos la oportunidad de conocernos. Muchas veces también estos procesos de tristeza también nos llevan a entendernos y a llevarnos hacia nosotros, a ponernos atención. Por eso a mí me encanta esta parte de la película de Intensamente, cuando muchas veces vemos que realmente Alegría le tenía miedo a la tristeza y no la dejaba, pues ni siquiera tocar la alegría, ¿no? Ni que tuviera ningún vínculo con Riley. Sin embargo, la tristeza es la única emoción que nos lleva a mirar hacia adentro. Nos tapamos nuestros ojos y nos miramos hacia nosotros y nos lleva a realmente volvernos a poner esa atención que muchas veces por las demandas hacia los demás, las expectativas o el creer que la felicidad está afuera nos lleva a darnos cuenta que pues realmente no siempre estamos para nosotros y que realmente, como dice Miley Cyrus, ¿no? Y Emma Watson, nuestra relación es ser nuestros mejores amigos, es amarnos a nosotros mismos, porque definitivamente no podemos dar lo que no tenemos, y si yo doy todo a mi pareja, doy todo a los demás, no me estoy quedando con nada para mí. Entonces, lo importante es también generar ese equilibrio y esa armonía en el que yo también lo que doy es porque también yo lo doy, ¿no? Y que también, bueno, se vale, o sea, no es cierto esto de dar sin recibir nada a cambio, se trata de que dar y recibir es parte de un flujo donde también las relaciones se vuelven saludables, donde se vuelven respetuosas, donde yo doy lo que soy, pero también me siento merecedor o merecedora de lo que yo también tengo. Y sobre todo, como dices, el tema de llorar nos purifica, nos limpia. El elemento agua nos lleva a limpiarnos. ¿Qué pasa cuando estamos enfermos de la gripa, de la diarrea y demás? Muchas veces, aunque estemos enfermos, nos bañamos con agua calientita y nos sentimos reconfortados. La calidez es una caricia, es una forma de amor propio, donde muchas veces el tema de las lágrimas, por eso es también una lluvia. Entonces es una forma de limpiarme, de purificarme, de vaciarme, de renovarme, ¿no? Como cuando te digo, nos damos este baño y nos sentimos revitalizados, porque el agua también fluye y el agua nos genera esta energía que muchas veces al no hablar de eso nos estanca. Y si yo me permito hablar de lo que siento y fluirlo, no solamente con lágrimas, yo les digo, dense la oportunidad de, si se embarran, si se les sale el moco, lo que sea, no importa, es bienvenido porque así me siento y estoy siendo congruente, estoy siendo sincero y estoy comprendiendo mi propio proceso, ¿no? Y sobre todo con llanto. Cuando nos volvemos adultos dejamos de llorar con llanto. Entonces lo mejor que podemos hacer es agarrar aire y soltar y gritar, ¿no? Y las veces que sea necesario, a llorar poquito y limpiarme las lágrimas, porque muchas veces eso también prolonga mucho el proceso de duelo, ¿no? Entonces, darte la oportunidad de acompañarte, de estar contigo, de ser empático y respetuoso de tu proceso, creo que también es la mejor forma de ayudarnos, porque a partir de ahí también empezamos a sanar. Ay, sí, como les digo, bueno, hiciste referencia a la película y yo siempre digo, acuérdense que la tristeza salvó la película, o sea, Ay, sí. fue la héroe de la película. Ay, ya espoleando, ¿verdad? Cada quien no la ha visto, pero salva la película la tristeza así. Con la ternura, la paciencia. Claro, invitemos más a la tristeza a hacer lo que tenga que hacer. Ella sabe qué hacer. Mira, ya se nos está por acabar el tiempo, pero no lo vamos a cortar el tema porque lo vamos a seguir la otra semana. Invítanos a hacer cómo cerrar esta parte del duelo en pareja, o sea, porque después vamos a concentrarnos más a los hijos, pero cómo cerramos esto. Mira, yo creo que con la invitación de que tú eres el protagonista de tu vida, tú eres la persona que antes que estar para los demás es importante estar para nosotros y eso no te vuelve egoísta. Yo creo que también se trata de amarnos y de darnos cuenta que también es importante ofrecer lo mejor que nosotros podemos dar, ¿no? Y ser esta mejor versión, porque no solamente tiene que ver con los demás, tiene que ver con un equilibrio entre lo que yo me doy y lo que doy a los demás, pero también con esto del dar y recibir para buscar esa armonía y ese equilibrio. Busquemos nuestras relaciones amorosas que sean saludables, pero también nuestras relaciones de amistad,
nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con nuestra familia e intentar sobrellevar la situación de la mejor forma posible, porque no siempre todo va a ser bonito. Va a haber situaciones que van a ser dolorosas, otras difíciles, o va a haber personas con las que a lo mejor nos cueste trabajo pues relacionarnos. Sin embargo, todo es un aprendizaje. No hay pérdida que no implique una ganancia. Y sin embargo, pues cuando tú lo ves como que son experiencias que me llenan de aprendizaje, de conocimiento y que me llevan a crecer y que las resuelvo de forma diferente y que cada vez duele menos, me voy dando cuenta que también tengo la capacidad de reconstruirme, de sanarme, de fortalecerme de cada proceso y sobre todo, hermosa, también de poder despedir las situaciones con amor. Despedirme de esas personas, despedirme de esa relación, despedirme de ese trabajo, despedirme de lo que no fue, pero también darme la oportunidad que siempre tengo la capacidad y el poder de construir algo mejor para mí y que sea lo más positivo en mi futuro. Ay, qué bonito. Les mandamos un abrazo de corazón a todas estas personas que están pasando esto. Y a las que no están pasando esto, acompañemos a las personas que sí, con mucha empatía. Como acabas de decir, no hay pérdida que no implique una ganancia. A veces en el dolor no lo podemos ver, pero siempre hay algo después. ¿En dónde te podemos encontrar? Muchas gracias. Bien, pues a mí me encuentran como psicóloga en Quali, Psicología y Bienestar, con doble L, como Quali, en Facebook y en Instagram. Y bueno, tengo un blog especialmente para mujeres, sobre todo pues para el tema de acompañamiento en amor propio y empoderamiento, como Bienesere en Facebook y como Follow Bienesere en Instagram. También tengo ahí un canalillo de YouTube y TikTok, pero pues también donde quieran contactarme, pues ahí estoy en redes sociales, y si no, pues en el 449-494-0602. Bueno, te vamos a etiquetar en nuestras publicaciones para que también lleguen rápido a tus redes sociales. Y esperamos que les haya gustado el tema, que nos dejen sus comentarios, sus likes y sus corazoncitos. Queremos conocerte, queremos escucharte y saber cómo podemos seguirte ayudando. Suscríbete en Spotify, búscanos como Haz lo que quieras. También regálanos un like en Facebook y síguenos en Instagram igual, Haz lo que quieras. Mi nombre es Diana Hernández y les agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros. ¿Sabías que una de cada 4 baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Superstart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly.